Para honrar la memoria de aquellos que se han distinguido en distintos campos, Jesucristo, se levantan monumentos, o se levantaban monumentos. No estoy tan seguro que en el mundo, al menos en el mundo occidental, hoy en día se estén levantando monumentos a la memoria de nadie. Uno debe aclarar algo. Todos los humanos tenemos luces y sombras. Es decir, no somos solamente virtuosos, ni los santos. Entonces, el chiste está en descubrir en qué se han distinguido y en qué momento su aportación hizo que se intensificara la historia, que se hiciera más rica, más pródiga, digamos. Ese es el punto. No estamos buscando resaltar virtudes, aunque hay gente que por ciertas virtudes pues debe ser un ejemplo para la juventud, ¿no? Pero no es exactamente ese el propósito, porque hay luces y sombras, ¿no? O sea, todo ser humano tiene una parte oscura. ¿Quién no la tiene? Entonces, a menudo se crean estas figuras inmaculadas, entonces luego descubrimos que hicieron tal cosa, ahorita lo vamos a ver, que hicieron barbaridades, etcétera, etcétera, que tuvieron crímenes, traicionaron sus ideas, inclusive, hicieron atrocidades. Pero, hombre, ¿quién no las hace? Sin embargo, tienen lados muy positivos que son los que necesitamos destacar. En el Parque Eulogio Rosado se levanta esa estatua de la libertad, pero es un parque, esa estatua honra a los héroes de la guerra de castas, ojo, del lado de los blancos, ahí empezamos ya con problemas, ¿no? Del lado de los blancos. Dios mío, ¿qué ayuntamiento se va a poner y va a hacer un parque algún día en algún lado digno, en algún lugar digno para los héroes de la guerra de castas del lado de los indios, nuestros ancestros, los indios, porque somos hijos de los dos linajes. Eso ocurrió, esa estatua se puso en 1883, el hijo de Eulogio Rosado, don Octavio era gobernador, y él fue el que puso esto, ¿no? Para que veamos de qué tamaño. En 1917, don Andrés Quintana Roo, en el Parque de Santana, don Andrés Quintana Roo, patricio de México, un hombre que luchó por la independencia, que vivió estuvo en el nacimiento de esta patria nuestra, es bastante pulcro, digámoslo así, a diferencia de otros que, don Lorenzo de Zabala, de que hablamos el otro día, que se destacó quizá más que don Andrés, no estoy seguro, no estoy seguro que más que don Andrés, pero bueno, que se destacó muchísimo, pues luego fue vicepresidente de Texas y hizo esa barbaridad, ¿no? De que se puso contra México, pero bueno, en fin, don Andrés es el gran héroe, tan es así, lo hemos dicho aquí, vale la pena repetirlo, que cuando nos quitan lo que hoy es el territorio de Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, dicen, bueno, no protestamos, ¿eh? Yo creo que es un hecho ominoso, pero no que nos los quitaran, sino que no protestara nadie. Un poco la justificación que se da es que era el territorio de los indios sublevados, entonces, pues que se los lleven. Claro, ya había madera y otras cosas ya, de veras. Chicle, y bueno, en fin, no protestamos. Imagínese usted, se hubiera separado Campeche, pero que ahorita el estado de Yucatán fuera lo que es Quintana Roo y Yucatán. Imagínese usted. Digo, añado, cuando el presidente Echeverría se hace un estudio, 7 lugares en la República para hacer un desarrollo turístico.
Y el presidente Echeverría, lo ve, se lo presentan los estudiosos de este asunto que estaban en el Banco de México. A la cabeza de ellos estaba el señor Sabiñac, el que hizo Cancún, ¿no? Entonces, el presidente Echeverría, hay que reconocérselo, dijo, es el de Quintana Roo, vamos a hacer. ¿Por qué, señor presidente? Había otros que quizás se veían más atractivos. Porque es una manera de restituir al pueblo maya y a Yucatán, abriendo fuentes de empleo para que ellos vayan allá. Esa es la historia verdadera. Alguien que participó, le hizo una entrevista y me dijo esto. Bueno, Benito Juárez, que es una cosa rara, ya fue tarde, está en San Juan, porque pues tampoco, y se hizo la estatua en 1909, se develó en 1910, no está muy bien, quiere decir, no era muy común, pero Benito Juárez se hizo una excepción, no era muy común darle estatuas a gente de fuera, en ese entonces. Y menos a don Benito, porque nosotros éramos conservadores, pero bueno, así se hizo. Felipe Carrillo Puerto es el personaje que más monumentos tiene en la ciudad de Mérida. Ojo, don Felipe Carrillo. Ojo con eso, significa mucho. En el cementerio, desde luego, en el interior del edificio de la universidad, en la Casa del Pueblo, en la Ciudad Industrial, en el Paseo Montejo. Bueno, tiene un montón de reconocimientos, bueno, esa de la Ciudad Industrial, mi abuelo, que lo conoció, decía que lo representaba muy bien, ¿no? Tiene el copete al aire, con la mano así hablando, ¿no? Muy interesante. Don Francisco y Madero está en el parque del mismo nombre. Don José Martí, el poeta, el libertador de Cuba, gran poeta, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortigo cultivo una rosa blanca. Está en el Parque de las Américas. Don Lázaro Cárdenas en el parque del mismo nombre, Los Niños Héroes en el Parque de la Mejorada, Ignacio Allende en el Parque de San Cristóbal, en 1896 don Manuel Cepeda Peraza en el Parque Hidalgo, otro héroe de la Guerra de Castas, del lado de los blancos, tuvo sus gracias don Manuel Cepeda, pero bueno, no nos podemos escandalizar. ¿Quiénes brillan en las guerras? Los loquitos. Vamos a decirlo así, con todo respeto para la memoria, ¿no? Los que hacen cosas más excéntricas, ¿no? O sea, yo creo que Churchill nunca hubiera sido lo que fue, y mira, Churchill era un hombre excéntrico, si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, inclusive lo dijo, ¿no? Él estaba caminando en un jardín, un amigo, y le dijo, yo le debo agradecer a Hitler que simplificó mi vida, porque mi causa es la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si repegamos la historia, Montgomery, por favor, otro, y no me por favor. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación, ofreciendo los espesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo corto y económico. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad.
Melchor Ocampo en el Parque de la Castilla Cámara, Miguel Hidalgo y Costilla en el plaza, se llama la Plaza de la Libertad, ahí frente a donde, en Avenida Itzáes, Parque de la Colonia Hidalgo, y en Chuburná de Hidalgo está presente el padre de la patria. Somos hijos del cura, porque él era cura, medio rebelde, pero era cura. José María Morelos y Pavón en el Parque de la Unidad Morelos. Obeliscos a los precursores de la independencia de Yucatán, Vicente María Velázquez, Ignacio de Zavala, Matías Quintana y Pablo Moreno y Tray, en el Parque de los Sanjuanistas. Está precioso, porque el parque está unido a la iglesia, y estos eran más liberales que yo, ¿para qué les cuento? Claro, en la primera hora los liberales estos no eran anticatólicos. Después, pues habría que hablar mucho, ¿no? Santos degollado en el Parque de Santiago, Venustiano Carranza, Avenida Pérez Ponce, Vicente Guerrero, Parque del mismo nombre, Don Gonzalo Guerrero, en la última glorieta de la prolongación del Paseo de Montejo. Lo hicieron en un lado, pero bueno, no sé por qué no protestó el DIF. Salvador Alvarado en Cordemex, bueno, y también detrás la cuestión esta, ya no está en Cordemex Salvador Alvarado, está detrás del Tribunal Superior de Justicia, un poco una broma, porque hasta se abrió la Facultad de Jurisprudencia. Francisco Villa, Juan Crisóstomo Cano y Cano en Chuminópolis, y Francisco Villa en el Parque de Tanlum, y posteriormente se trasladó a la colonia del mismo nombre. El monumento a la patria se encuentra en Paseo Montejo y fue construido por el escultor colombiano Rómulo Rosso, bastante feo, por cierto. El monumento es la planta circular y representa la síntesis de la Ciudad de México. Es un homenaje a la Ciudad de México. Es un homenaje a la Ciudad de México. Ahí está el lago, está el nopal y está el águila comiéndose a la serpiente. Esos son mitos de la Ciudad de México que tienen que ver con nosotros. Bueno, que nos han... Es el escudo de la patria, ¿no? Pero es el escudo de la Ciudad de México que se lo impuso a la patria como el nombre. No muy común. No muy común. Nosotros nos llamamos México por la capital. Bueno, en fin. La madre, copia del que está en París, de André Lenoir, fue colocado en 1928 a instancias de la Benemérita Liga de Acción Social, y se encuentra en el Callejón del Congreso. No me gusta mucho, a pesar de lo de París y que si no sé qué, bueno, la estatua, ¿no? Porque el encuadre es precioso, ¿no? El Jesús, lo que está allá en el Callejón de Campillo, y inclusive la parte de la fachada esta lateral del Peón Contreras, como que posiblemente el parque hace un gesto, pero bueno, es una aportación, desde luego, ¿no? Importante, ¿no? El estatua del Maestro está en la Avenida Reforma. La Jarana en la colonia Nueva Alemán, los Scouts en el Parque del Cabrío en la colonia Vicente Solís, la Mestiza en el Parque de la colonia Yucatán. Es una reproducción en bronce de la creación de Rómulo Rosso. El obelisco a los marineros, Avenida Itzáes, al vendedor, también Avenida Itzáes. Bueno, esto sí está raro, ¿no? Don Antonio Mediz Bolio enfrente al Campestre, ahí se le ve con su nariz. Era un hombre, una nariz pegada, era una nariz superlativa. Bueno, don Hermilo Abreu Gómez, don Eligio Ancona, está en la Reforma. Lo pusieron Visco, con estrabismo. Don Eligio Ancona es un hombre muy importante en nuestra historia. Es papá de don Huacho Ancona, aquel rector de la universidad, cosmógrafo, maravilloso, genial, que se tuvo que salir por aquel problema histórico. Es un problema histórico, es la lucha de un pensamiento contra otro, de izquierda contra derecha, para imponer el pensamiento de la Revolución Mexicana, que quién sabe qué era, pero el principio de la Revolución Mexicana. Bueno, que era el liberal, ¿no? Pero en el término más genuino de la palabra. Y es abuelo don Eligio de Uquip Espadas Ancona, un hombre noble, de buena fe, muy respetable. Don Emilio Abreu Gómez en el Parque de Pensiones,
Don José Peón Contreras, Parque del Fraccionamiento Campestre también. Don Justo Sierra Orelli, en el Paseo Montejo. Bueno, ese no es Don Justo, ¿eh? Ahí hablamos de eso después, ¿no? Ahora no. Don Alfredo Barrera Vázquez, en el comienzo de la avenida que lleva su nombre y que parte de pensiones. Don Ricardo Mimensa Castillo, en el Parque de la Arboleda. Gabilondo Soler Cricri, en la colonia Miguel Alemán. Ay, mi madre. Pedro Infante, la única ecuestre. Estatua ecuestre. Está allá en el sur, ¿no? En la glorieta de las 5 calles. Fue inaugurada en 1976 por el gobernador Francisco Huracán. Dijimos el otro día, y es verdad, la primera salida de Octavio Paz de México fue para fundar la Federal número 1. Dio clases aquí. ¿Y por qué no hay una estatua a Octavio Paz, el Nobel de Literatura? Bueno, no solo eso, hay que reconocer algo muy importante. Él hizo un poema, mira, un poema por el cual se le reconoce en muchas partes del mundo de habla hispana. Desde luego, el poema Piedra de Sol. Y tiene otros, Blanco, qué sé yo, muchos. Es un poeta importante, muy importante. Pero hay uno que también lo distingue entre la piedra y la flor, sobre Yucatán y sobre Enequén. El único lugar donde no se lee es en Yucatán. No sé por qué. En España, cuando se celebró el 50 aniversario del segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, al presentar, en ese entonces no era premio Nobel, a Octavio Paz se le dijo, autor del poema Entre la piedra y la flor. Es un poema de estirpe social, una cosa fascinante. Pero sí a Pedro Infante, que también compró una casa aquí, que quería mucho Yucatán, pero tampoco se puede hablar mucho porque se puede uno meter en líos grandes. José Pepe Domínguez, Gustavo Guti Cárdenas, Cirilo Chancil Vaqueiro Preve y Ricardo Palmerín en el Parque de Santa Lucía. También existe un monumento a Víctor Durán Marín, precursor del escultismo en Yucatán, y se encuentra en la colonia Miguel Alemán. Y a doña Margarita Maza, esposa de don Benito Juárez, en la avenida Yucatán. De los médicos se encuentra a don José Dolores Patrón y Peniche, en el reparto Dolores Patrón. Carlos Juan Finlay, investigador cubano que descubrió la vacuna contra la fiebre amarilla, en el Parque de las Américas. Luis Pasteur estuvo en el centenario y fue trasladado a la Facultad de Medicina. Y don Hideo Noguchi, ubicado en el edificio del Centro de Investigaciones del mismo nombre. Don Remigio Aguilar Sosa, un gran maestro, padre hizo de la Escuela Hidalgo un centro escolar histórico. En la colonia Miguel Alemán, don Héctor Victoria Aguilar, en el Parque Artículo 123, frente a la plancha. Don Rafael Matos Escobedo, en la avenida del mismo nombre. Don Manuel Crescencio Rejón, inventor del derecho de amparo, en el aeropuerto de la ciudad de Mérida. Una estatua alta, grande, de 2 metros de altura. Don Fernando Barbachano Ponce, en la gloriosa, frente al Centenario. Don José Rendón Peniche, procurador del sistema ferroviario. El obispo, estas perfectamente bien puesta. Un personaje de la colonia que también tenemos que rescatar. El obispo Gómez de Parada, que está en Insimná. Nadie se fija cuando pasa. Fue un hombre que trabajó mucho en la defensa de los indígenas. Esa estatua fue hecha por el doctor Alberto Colomé Bauzá. Otro día vamos a hablar de eso. En 1965 se construyó un monumento dedicado a las haciendas. Bonito. Muy bonito y además muy justo. Al final de la avenida Correa Rachó. Además hay monumentos al deportista en la avenida Oriente, por la avenida Conalep, al astrónomo Maya, avenida Aviación, jurídico, avenida Pensiones, la Cruz de Galvez, el Leonismo, calle 60 Norte, por Buenavista, a los Sembradores de Amistad, avenida Internacional, bueno, el Parque de la Canción Yucateca, en el ayuntamiento, dentro del ayuntamiento de la ciudad de Mérida, a don Serapio Rendón, frente al estadio Salvador Abadado, a don Santiago Herrera Castillo, don Chano, en el fraccionamiento campestre, la Vestal, diosa del fuego, en la colonia México. Yo no sé qué tiene que ver esto, Dios mío, eso de la Vestal. Víctor Correa Rachó, don Víctor,
en la avenida que lleva su nombre, don Clemente López Trujillo, que le parecía a Octavio Paz un poeta extraordinario, en la colonia Vicente Solís. El monumento El Mundo en el Parque Ecológico de la Bojorquez, San Francisco de Montejo. Bueno, ya hay dos, ¿no? La entrada a Montejo y este otro, ¿no? En el Parque de las Tres Méridas. Bueno, hay en monumento a la Campanita, a la Enfermera, la Negrita en San Juan, famosísimo. No es la Negrita original, ¿eh? A los Rotarios, a Sebastián Molas, es otro guerrero de la Guerra de Casas por el lado de los blancos, está en Santa Lucía. A Simón Bolívar, y desde luego quiero mencionar con mucho gusto a mi querido amigo que fue en vida, el poeta José Díaz Bolio, que solía yo visitar en su casa de la Alemán. Ahora está en la avenida que lleva su nombre. Yo le tuve mucho cariño, desde un punto de vista personal, mucho cariño. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor se le gusta.